Gracias, buenos días. Listo, Gracias, adelante. buenos días a todos y todas. Bueno, para los que no me conocen, soy Misael Sámano. Yo me dedico a hacer fotografía autoral, pero también en los últimos 8 años, más o menos desde que hice una maestría en Valencia, estoy integrando ya cosas de videoarte, arte sonoro, ¿no? Un poquito de videoacción, un poco más de poesía, un poquito más con más seguridad, poesía en la obra. Y además una cosa que me encanta es intentar cuestionar la disciplina, intentar cuestionar por qué hago fotografía, por qué elegí la fotografía, por qué mi pensamiento es fotográfico, que tiene que ver con mis traumas, que tiene que ver con mis indagaciones, ¿no? ¿Qué tanto del fantasma de la fotografía, qué tanto de la memoria de la fotografía, qué tanto del espejo de la fotografía, qué tanto de la distancia entre una fotografía y el sujeto, qué tanto hay de eso en mí, en lo que yo genero, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero lanzar al mundo. Y claro, también tiene que ver siempre con una postura, ¿no? Una postura sobre un fenómeno y cómo lo entiende y cómo lo lanza de vuelta, ¿no? Lo importante acá también es que, y eso ya lo entendí desde hace ya muchos años, es que todo me lo tomo personal, ¿no? Porque es la única manera en la que yo sé crear. La única manera en la que yo sé crear es que me sucedan cosas, que me afecten cosas, que me atraviesen cosas, ¿no? Y luego ver qué hago con eso. Digo, también tiene que ver con aprender a desechar y descartar, ¿no? Pero en principio es básicamente que todo me atraviese para poder hacer algo, porque de la nada, pues no viene. Entonces, lo que les voy a presentar acá son procesos muy breves de 3 series que tengo, ¿no? Que son además las que he hecho en los últimos 3, 4 años, este, especialmente para contar cómo estoy haciendo este salto desde hace ya algunos años, y es algo que en clínicas como esta de proyectos fotográficos me genera conflictos porque veo que los otros 14 compañeros, compañeras de la clínica están encargando con sus camaritas, ¿no? Y yo no tengo cámara. Yo llevo posiblemente 1 año, 6 años sin cámara porque se descompuso. Y antes de eso, llevo sin hacer un proyecto fotográfico con cámara fotográfica desde como 2 años y medio, 3 años. He encontrado otras maneras, ¿no? Pero cámara fotográfica no. Y entonces estoy en ese conflicto de que me siento como un poquito ajeno a toda esta discusión, a todo este debate, ¿no? A A toda esta veces es conversación. asustador eso, ¿no, Misael? O sea, que ves a Sí, todo el mundo con cámaras ópticas, como Superman casi, y uno así, gracias a sí, Dios. sí, incluso sí busqué en Facebook cámaras de segunda mano pues, para no verme tan raro, pero al final también recordé que justamente mi búsqueda me ha llevado, o sea, mi búsqueda consciente me ha llevado también a este punto. Y es algo de lo que también me siento orgulloso. El hecho de poder decir, sí, soy fotógrafo, pero no hago fotografías con cámara, ¿no? O mi cámara, que ni 3 años que no la uso de manera formal, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla para... y les voy a ir contando algunas cosas. Entonces, sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, le estamos viendo. Perfecto. Entonces, hace ya posiblemente 1 año y medio quizás, me topé con la fotografía, perdón, me topé con la inteligencia artificial, con las imágenes generadas por inteligencia artificial. Claro, es la novedad, es lo interesante, es lo cool, es lo llamativo, ¿no? Digo, más allá de cualquier otra postura, creo que es una herramienta creativa increíble. Y como les comentaba, yo venía de hace ya unos 4 años, 5 años, vengo trabajando con fotografía experimental, ¿no? Y eso, como les comentaba, implica hacer fotografías, imágenes fotográficas sin cámara, ¿no? Por impresión por contacto, lumen prints, cianotipias, impresiones en papeles que no son hechos para fotografía, con papel de China, ¿no? Y una vez que encontré la inteligencia artificial, me di cuenta que también había otras posibilidades. Lo interesante también es que yo sí soy bien partidario de que en la medida de lo posible, no siempre se puede, porque en la fotografía también trabajamos de manera muy, muy, muy reactiva, ¿no? O sea, vemos algo y tomamos foto y ya. Pero creo que en la medida de lo posible, especialmente en la fotografía y en algunas otras disciplinas, es importante que tu tema, tu discurso, siempre que se pueda, se vincule con la técnica, ¿no? La técnica es un gesto simbólico, entonces la técnica también va a condicionar y va a añadirle alguna capa de significado extra a tu obra, ¿no?
Es muy distinto que que yo haga una fotografía sobre infancia, en fotografía, o hago una pieza de video, o una pieza de arte sonoro, o una escultura, o una instalación. Cada independiente, aunque sean los mismos recursos, incluso la misma imagen, entendida de manera muy general, eh, son experiencias diferentes, ¿no? Entonces, para mí es importante entender o proponer que la experiencia que yo viví haciendo la obra, con la técnica, con esa técnica específica, también tiene que ver y se vincula con el tema y con el discurso y con lo que están viendo. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque me di cuenta que las imágenes generadas por inteligencia artificial permiten esta cuestión altamente especulativa, altamente de que nunca sabes qué vas a obtener, de que tienes algo de control, de que la imagen que generaste es tuya, pero al mismo tiempo no es tuya, está hecha de muchas partecitas de mucha gente diferente, ¿no? Entonces me di cuenta que esto, claro, eso se vinculaba en mi cabeza con la memoria, se vincula con la imaginación, se vincula con los procesos mentales, ¿no? Y de generación de imágenes mentales. Entonces, lo primero que dije fue, ok, esto funciona perfecto para empezar a indagar en la memoria y para empezar a indagar en mis, en aquellas instancias, en aquellos momentos fundamentales en mi vida, en mi infancia, que me hicieron ser lo que soy ahora, ¿no? Entonces hice esta serie muy sencillita, ahorita nada más son 3 imágenes, quiero que sean más, ¿no? Es porque además también otra cosa es que entre más experiencia voy agarrando, más personal me pongo, menos miedo tengo de mostrarme de manera muy personal, ¿no? Porque también creo que, sí creo que la gente, aunque no es el objetivo original, pero la gente yo creo que sí reacciona con el arte honesto. La gente se da cuenta cuando hay algo, cuando hay alma, cuando hay postura, cuando hay discurso, cuando hay ternura, ¿no? En lo que estás generando. Entonces, esta serie se llama Memorias Órficas, por Orfeo. Son básicamente 3 imágenes, las voy a pasar rápidamente, ¿no? 3 imágenes de objetos que tienen que ver con 3 momentos de mi vida, de mi infancia, pero que además me hicieron, son escenas y son situaciones que me hicieron o que me hacen entender por qué soy como soy en este momento. Por ejemplo, en algún momento en la infancia, yo tenía como 6 años, y una maestra le explicaba a otra alumna qué es la vergüenza, ¿no? Y por alguna razón yo entendí que la manera de ejemplificar la vergüenza era agarrar unas tijeras que estaban a la mano, abrirlas y ponérmelas en el cuello. Y decirle a la maestra, así es la vergüenza. Claro, la maestra se asustó y me las arrebató inmediatamente y pues me regañó, ¿no? Pero ese tipo de situaciones que para los demás no significan nada, y objetos que para los demás no significan nada. Y las imágenes son generadas por IA, ¿no? Y aparte con el texto generado por el texto escrito a mano. Eh, por ejemplo, la manzana ensangrentada, porque alguna vez en la infancia, yo tenía igual como 5 años, me dieron una manzana de lunch, la mordí, y cuando la mordí, pues, me lastimé las encías y vi de vuelta en la manzana, pues una mancha de sangre en las encías, y perdón, una mancha de sangre de mis encías en la manzana. Me asusté mucho y tiré la manzana. Entonces, para mí, es el primer momento en el que en el que yo tomé algo y ese algo también tomó algo de mí. O un papagayo, perdón por el ruido, o un papagayo, porque también tiene que ver con un momento en el que mi papá hizo un papagayo para mí, para volarlo. Yo tengo 5 años, y salimos a un lote baldío a volarlo. Y yo recuerdo perfectamente que yo estaba más preocupado, a mis 5 años estaba más preocupado por la posible decepción de que ese papagayo no pudiera volar, ¿no? Estaba más preocupado por eso. Y bueno, y la cara de mi papá diciéndome, ¿sabes qué? Pues no se pudo, ¿no? Entonces estaba más preocupado por eso a mis 5 años que por disfrutar el momento. Entonces, lo que me interesa también con muchas cosas que hago es qué pasaría si, qué pasaría si genero una imagen en IA, pero a partir de objetos, que genero una imagen de objetos hechos en IA, pero a partir de experiencias personales y además pongo esas imágenes que se van altamente sintéticas, altamente artificiales, pero además son profundamente personales y además pongo texto escrito a mano. ¿Qué pasa si todos estos campos semánticos, ¿no?
eh, colisionan entre sí. ¿Qué pasa para mí? Para empezar, ¿qué pasa para mí? ¿Qué pasa en mí? ¿Y qué pasa con el observador? ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué es con qué se va a quedar de todo esto? ¿No? Entonces, esas imágenes de manera técnica son hechas en Midjourney, con algunos ajustes de repente en Photoshop, ¿no? Esta imagen de la manzana fue la que más me costó trabajo hacer, porque Midjourney no te permite meter sangre de ninguna manera. Entonces fue generar la manzana mordida, que además generas 30 imágenes para ver cuál funciona bien, y luego vas combinando. Y luego en Photoshop con el relleno generativo, relleno generativo, este, igual generé un montón de iteraciones, como 12 o 15 o 20, hasta que encontrara este hilito que me interesaba, ¿no? Y otra vez, claro, son imágenes altamente sintéticas, pero esa es la idea. Este proyecto es un proyecto con un poquito más de complejidad, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Yo también intento hacer proyectos. A veces, antes, unos 10 años, yo hiperconceptualizaba, ¿no? Porque también creía que tenía esta inseguridad y yo creía que mis imágenes tenían que ser hiperconceptuales para poder entrar en un campo artístico o lo que sea, ¿no? Ahorita ya no me interesa tanto eso. Entonces, lo que sí me interesa es que sean imágenes o series potentes. A mí lo que me interesa es la potencia, lo que me interesa es la contundencia. Me interesa hacer series cortitas, pequeñitas, ¿no? Pero que te dejen intrigado, te dejen emocionado, te dejen alterado, te dejen algo, ¿no? Entonces, eh, justamente también con la inteligencia artificial, eh, con la misma reflexión que les comentaba, ¿no? De que la imagen artificial es altamente especulativa, la imagen generada por ella es altamente especulativa. A partir de otro proyecto que estoy haciendo, que se lo mandé a sistema, esperamos que incluso hago changuitos, pero a partir de otro proyecto que mandé a sistema, para este otro proyecto de sistema, eh, yo lo que dije, bueno, a ver, tengo este recuerdo de mi infancia, y ese recuerdo de mi infancia que además me ha sostenido de manera fundamental en quién soy, porque cuando yo tenía 5 años, según yo, conocí a mi abuelo, pero luego mi papá me dijo que no. O sea, hace 2 años me enteré que nunca lo conocí. Y entonces, esa memoria fue una memoria, un recuerdo que yo en algún momento me inventé. Lo soñé y me lo inventé y me lo creí como una verdad fundamental que además, insisto, me ha sostenido toda la vida, ¿no? Entonces, claro, eso te iba a pensar, ¿qué otros recuerdos son falsos? Entonces, ese proyecto de sistema que mandé sistema es esto. Esto tiene que ver más con aquellos momentos que sí pasaron, de mi infancia que sí pasaron, que sí los recuerdo, que sí los puedo confrontar con mis papás y me pueden decir que sí, efectivamente pasaron, ¿no? Pero de los cuales no hay imágenes fotográficas. Y otra vez, esta cuestión altamente especulativa, primero, para ver qué sucede conmigo cuando yo empiezo a generar esas imágenes de algo que claramente sucedió, pero se está reinterpretando, es una versión especulativa, interpretativa, ¿no? De esa escena. Y créame, déjenme decirles que es una cosa, es aterradora, pero es esperanzadora y es muy emotiva, muy conmovedora, pero al mismo tiempo es esta sensación extraña es algo completamente artificial. Pero es artificial, como les comentaba, este encuentro de realidades, ¿no? ¿Qué pasa si genero una imagen por IA, pero a partir de un recuerdo propio, que sí pasó, y además esa imagen generada por IA la confronto y la junto con otras imágenes con otras imágenes de archivo familiar, y además todas las imágenes las muevo en cianotipia. Cianotipia realmente para poder imprimir las imágenes sobre vidrio. ¿Qué pasa si estas imágenes generadas por IA de recuerdos personales, ¿no? Las pongo en una técnica análoga antigua, de impresión antigua, en una superficie de vidrio que es frágil, pero un vidrio grueso que es también tosco y es una carga. Entonces, ¿qué pasa? Y además, si todas las imágenes las junto y las pongo juntas y no hago ninguna distinción entre una y otra, no hago distinción entre las que son generadas por IA y entre las de archivo original, las de archivo familiar, ¿no? ¿Qué pasa?
en el espectador, qué pasa en la persona que ve la pieza, qué pasa en el espacio, qué pasa con el diálogo entre las piezas, entre realidades. Entonces, son imágenes que, de hecho, esas imágenes están ampliadas en Photoshop por IA, ¿no? Pues son imágenes reales, evidentemente, de mi infancia. Esta imagen es un recorte porque yo a Midjourney tengo que alimentarlo también con una imagen de referencia de mi rostro, ¿no? Entonces, son imágenes reales de mi infancia que luego entonces genero en Midjourney de cosas otra vez que sí pasaron, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, claro, en este caso, este niño que Midjourney me genera no soy yo. Y además también siempre hay unas cosas, ¿no? Como que hay que corregir, en este caso la rodilla, por ejemplo. Creo que al final le quité también el escudo para tener algo como esto, donde ya reemplacé el rostro. Ese ya se parece más a mí. Ajusté algunos detalles. Pero como les comentaba, claro, uno ve esta imagen y algo está mal. Pero si esta imagen luego la pasas hacia Notipia, sobre vidrio, y todas las demás, esa sí es real, por ejemplo, esa también es real. Pero ¿qué pasa si pasas las imágenes de IA a Cienotipia? Esa es otra imagen generada por IA, claro. El rostro es el rostro que me dio Midjourney tal cual, y luego lo reemplazo. Y además amplío un poquito porque la imagen final es cuadrada. Otro ejemplo, esta imagen al final no lo sé, o quizás lo sé más adelante. Entonces, lo interesante, otra vez, lo interesante de esto es este choque de orígenes, este choque de conceptos, este choque de realidades. Es un ejemplo de cómo quedan las imágenes, ya impresas en cianotipia. Para este proyecto elegí vidrio de 10 milímetros. Me encantaría, el objetivo real de estas piezas es que sean vidrio de 13 milímetros o 16 milímetros. Pero aquí, bueno, aquí en Villahermosa no encontré, porque además me comentan que es más complicado hacer los cortes, etcétera, ¿no? Yo cuando trabajaba en el Centro Cultural Villahermosa, se mandó a pedir vidrios de 20 milímetros, creo, o 16 milímetros, pero se pidieron a Mérida, porque había que hacer un corte especial y todo, ¿no? Entonces, esa es la parte un poquito complicada, porque realmente mi intención de esas piezas es ponerlas nada más, colocarlas de pie, paradas, en una base, en una instalación. Como este vidrio es grueso, pero no es tan grueso como para pararse por sí solo, les mandé a hacer estas bases. Así se va a presentar en Villahermosa la semana que viene, estas piezas. A mí no me encanta el marco, no me encantan las patitas de madera, porque creo que eh, alejan bastante de la experiencia original del puro vidrio de pie en una base, ¿no? Creo que esto lo convierte más en una pieza un poquito más ornamental, ¿no? Pero ahorita yo tuve que priorizar la funcionalidad por encima de la experiencia directa, que es la que yo quería proponer. Pero bueno, Oye, Misael, perdón sí, por la interrupción. sí, sí. ¿Y si las pintas de blanco? Mm, puede ser. Sí, buena idea. Porque sí, yo creo que de blanco se verían muy bien, y no Qué buena idea. resaltaría tanto la madera. La madera por la textura también. Ajá. Sí, a mí, yo tengo mis cosas con estas bases, pero es una excelente idea, no lo había pensado, porque, o sea, sí parecen portarretratos, ¿no? Que también, sí creo que le da otra lectura, no es la lectura que yo quería proponer, pero bueno, o sea, insisto, son concesiones que uno va haciendo, ya con un poquito más de tiempo, haré otras piezas, ¿no? Y ya buscaré un vidrio más grueso, o poner una base más discreta, una base quizás de acrílico, ¿no? Ya iré viendo. Oye, Pero bueno, perdón, también sí, voy sí. a meter. ¿Y no es posible pegar varios vidrios de forma que
si tienes uno de 10, pegar unos 3 juntos si tuvieras una pieza de 30 milímetros, ¿no? Claro, claro. Esa puede ser una excelente idea porque además la ventaja de eso podría ser de repente hacer imágenes por capas también, ¿no? Que es algo que eventualmente también quiero hacer. Pero sí, es una excelente idea y tampoco lo había pensado. Qué bueno que lo presenté por acá para tener esas ideas. Porque sí, porque además, insisto, eh, y es lo que les comentaba, es hacerse consciente también eh, en cuanto a la salida del proyecto, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la manera más potente? ¿No? Esa es una manera, no creo que sea la manera más potente, creo que eso se lleva a otra lectura, creo que, insisto, es funcional para ahorita, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no presentaría esto así en otro espacio. Esto lo presenté aquí para, bueno, para esta exposición, que es una exposición además pequeña, honestamente, pero como un primer acercamiento a cómo quedarían las piezas ya montadas, pues bueno, esto. Pero sí, es una excelente idea, Gerardo, y es una excelente idea también, Mónica. Muchas gracias. Y nada más termino con esto, repito. Y este es más bien como un ejercicio, ¿no? Es muy sencillo, son imágenes también generadas por IA, pero impresas sobre páginas de Biblia. Realmente esta imagen y, a ver, ¿cuál otra? Ajá, y esta imagen realmente son ensayos, son pruebas, ¿no? Porque el proyecto en sí realmente va sobre esto, va sobre imágenes. Déjenme hacerles un para que se entienda mejor. Va sobre imágenes de animales adorando a sus dioses. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la devoción, yo soy ateo, tiene que ver también con la manera en que yo entiendo la religión, pero no desde un punto de vista tampoco escandaloso, no me interesa ya intervenir Cristo o lo que sea, jamás lo hice y jamás lo haré, no es lo que me interesa, ¿no? Pero me interesa también esta cuestión un poquito más críptica, ¿no? De identificar cuáles son los animales que están en la Biblia, eh, hacer imágenes de esos animales eh, adorando a sus propios dioses y imprimirlos sobre páginas de Biblia. Y pues básicamente es esto. Si tienen alguna pregunta, un comentario, con gusto, yo por aquí estoy un rato más. Gracias. Ahí está, listo. Y es que no reaccionaba mi micrófono. Venga, muchas gracias, Misael. Sí, creo que es muy interesante este proceso de la memoria, del cuestionamiento de la memoria, de el llevar estas construcciones, ¿no? Porque tú dices, es que me decían que no había sucedido mis padres. Y si hay cosas que ellos en realidad están construyendo sus memorias a partir de falsos recuerdos también. Y en realidad, Claro. tal vez sí sucedieron, pero ellos no lo recuerdan, ¿no? Entonces es una convención también la que están llegando y es un acuerdo en que está llegando tu familia en que sí sucedió, que hay como muchas vetas de dónde ir cuestionando, ¿no? También obviamente está Blade Runner con todas estas cuestiones de la construcción, de la memoria, de los replicantes, es a partir de álbumes familiares, entonces los vacíos que quedan entre una celebración y otra, ahí es donde te da la personalidad a cada una de las personas, ¿no? Entre los vacíos que se hacen entre una imagen y otra, y es donde cada uno proyecta sus experiencias. Por ejemplo, yo al ver estas imágenes, entonces puedo proyectar mis experiencias entre una y otra y hacer mía la historia, ¿no? Y construir otras memorias y otros momentos, ¿no? También eso, ahí incluso estaba hablando con Mónica el otro día que estoy en un taller en el doctorado, que el seminario, más bien es un seminario, le dije taller, pero seminario, es sobre escritura, ¿no? Y entonces tenemos por semana que escribir una historia, ¿no? Entonces yo, pues cada semana estoy diciendo, puta, ¿ahora de qué voy a escribir? ¿No? Entonces voy así, ya uno se va haciendo sus mañas, ¿no? Entonces yo voy haciendo mis mañas, si quieren después
leo, les comparto algunos de los cuentos que uno va haciendo, que básicamente son cuentos cortos, ¿no? Ujú. Pero eso tal vez nos ayudaría mucho a nosotros también para construir, o sea, ya estamos haciendo estas imágenes y tenemos estas ideas en la cabeza, pero ¿cómo lo bajas también a la construcción de estas historias, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Y eso, ¿cómo lo incorporas a que eso ya existe, ya eres, ¿no? O sea, ya da igual si te confirman o no, ya es, Ujú. ¿no? Ujú. Se me hace muy buena la estrategia de pasarlo. Yo digo, yo tengo Ya sé. un poco rechazo a la cianotipia, pero en este caso creo que se funciona. Ujú. Me gusta el cruce, ¿no? Me gustaría estas piezas, como bien dice Gerardo, con varios vidrios para que se sostengan solas, Ujú. incluso que estuvieran como Ujú. en un ventanal, que se fueran desgastando con el sol, igual que la memoria, Ujú. ¿no? Que se Ujú. fuera registrando todo eso. Creo que por ahí hay como muchas vetas que explorar, ¿no? No sé, son las ideas así que me dispara así de primer momento, pero no sé si alguien más quiere compartirnos las impresiones que tuvo con los procesos de Misael. Ay, ¿puedo hablar? Sí. Vas, vas. No, pues muy padre. Me gustan los proyectos. Ese del papalote, lo decía mi papá, me remitió mucho también a mi infancia. Él también es de Tabasco y siempre nos platicaba que jugaba con esos papalotes que él fabricaba, ¿no? Porque él los hacía con papel de China y creo que madera de, no sé si de bambú, algún tipo de madera ligera, ¿no? Carrizo, quizás. Carrizo, exacto, Ujú. sí, carrizo. Y que ya se perdió, ¿no? Por ejemplo, mi hijo ya jamás conoció uno, o sea, los chavos hoy, pues todo ha sido digital, desde que era muy chico tenía su ese Game Boy y ya de ahí no los sacas, ¿no? Entonces, eh, creo que es un rescate muy padre, me gustó. Eh, Creo que en lo personal a mí me inspira mucho, ya empecé a trabajar un poco con la cianotipia y sobre todo lo que me ha gustado de tu trabajo es que el acercamiento que yo tenía o sea, yo no había hecho cianotipias nunca, pero sí tenía las referencias de estarlo leyendo, de estar viendo instructivos y todo eso, y siempre tienes ese acercamiento como del pasado, ¿no? Como de hacer fotos antiguas o hacer que las fotos parezcan antiguas, etcétera, ¿no? Claro. Pero el acercamiento que tú nos das en el taller, por ejemplo, es muy experimental desde el principio, o sea, lo abordas desde otra perspectiva ya de entrada y eso a mí me sirvió mucho para que yo ahorita que estoy empezando a conocer el medio, pues de entrada ya empecé desde una perspectiva diferente, de más irreverencia, de ver cómo hacer que se vea diferente, que no se vea como la clásica cianotipia. Ujú. Y, Ujú. y, y sobre la inteligencia artificial, eh, pues también creo que es un reto, ¿no? Porque no sé, a veces me da la impresión de que podría suceder lo que pasó con la aerografía en los 80s y 90s, ¿no? Ujú. Que de repente era una técnica así muy novedosa, muy padre, que podías hacer unos degradados, y de repente se empezó a volver en algo tan repetitivo que ya de repente veías unos calendarios así con delfines y con el mar, y resultó terrible, ¿no? Pero hace algunos días fuimos a ver esta última película de Alien, y estaba platicando con mi hijo acerca de Giger, de este artista suizo, me parece que es. Sí, sí. Y estábamos revisando un libro de él, pero creo que él sí pudo utilizar el medio del aerógrafo y no pasar de o sea, superar ese medio, superar esa estética que tenía Claro. el aerógrafo comercial, digamos, que veías mucho en portadas de discos, en portadas de libros en su momento,
o te ibas en calendario, y sigue siendo intemporal su obra, ¿no? Por lo menos a mí me pareció que así era. Entonces yo creo que ahorita tenemos ese mismo reto con la inteligencia artificial, podemos hacer cosas así que son wow de repente, pero también lo empiezas a ver por todos lados, a todas horas y en todo lugar. Y precisamente ahí está el reto, ¿no? En hacer algo más personal, más saber utilizar la herramienta de una forma en que tenga un trasfondo más profundo, ¿no? Que lo que realmente estás comunicando sea diferente. Y bueno, es todo por mi parte. Gracias, Gerardo. Sí, efectivamente que tenga una, como les he dicho, las tecnopoéticas es esto de criticar y llevar al límite estas tecnologías, ¿no? Y estas técnicas, estas alterar, romper, cuestionar, ¿no? Y no quedarse nada más en el embelezamiento de la técnica. Lisette Albor quería comentarnos algo. A mí me gustó muchísimo de las primeras imágenes, como, como que son imágenes así muy como estéticamente complacientes, pero a la hora que las intervienes con estos escritos les da un significado como muy fuerte y siento que es justo como dices, como para mí es más fácil conectar con algo más personal porque de alguna manera todos como que resonamos con eso y recuerdas alguna situación en donde creo que son como más emotivas y entonces siento que al menos yo como que conecto mucho con esa parte. Se me hacen como increíbles. Gracias. Gracias. Listo. Misael, no sé si quieres agregar algo más o pasamos con el siguiente ponente. Pues nada más para comentar, ¿no? Esto que decían también Gerardo y Lisette, esta cuestión de que, pues en todo medio lo interesante y lo importante es hacerlo personal, especialmente ahora que tenemos la capacidad de generar, bueno, desde la fotografía digital hace 18 o 20 años, que tenemos la capacidad de hacer imágenes, 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 hasta cansarnos, y ahora con la IA, que es mil veces más sencillo escribir 3 palabras y generar una imagen. Lo importante es, de entre todo este mar de imágenes, claro, lo que se va a destacar es aquello que venga desde el origen, ¿no? Aquello que sea personal, ¿no? Gracias, Lizeth, me lo comentas, de que son imágenes estéticamente placenteras, claro, ¿no? Las hice yo, pero al mismo tiempo, ¿no? Pero podrían pasar desapercibidas si no tuviera esa segunda capa, ¿no? De la experiencia personal, y además la experiencia personal muy, muy potente en el sentido de que es muy personal, ¿no? Sentido de que es algo muy privado también. Entonces, ¿cómo es posible que una herramienta que es tan superficial, digamos, ¿no? Tan fácil de usar, ¿no? Como la IA, se pueda convertir también en un vehículo para algo tan personal? Entonces, también es lo que he venido pensando desde ya mucho tiempo, que yo puedo imitar tranquilamente, y yo puedo aprender la técnica, y puedo imitar tranquilamente el trabajo de cualquiera, ¿no? Pero lo que no puedo imitar es el origen, ¿no? Lo que no puedo imitar es el discurso, no puedo imitar eh, eh, esa, esa semilla, ¿no? Que está ahí en cada imagen. Por eso es importante hacerlo personal. Sí. Gracias por la Ah, discusión. hay una mini entrevista que una vez le hacen a Pedro Meyer, que es, creo que fue en San Luis Potosí, y exactamente estaba comentando eso de, sí, actualmente ya las cámaras, se le hablaba de la fotografía digital, ya te hacen la imagen perfecta, ya ni siquiera tienes que estar preocupado de lo que, de la óptica, de la medición de la luz, ya te calcula todo. Y las técnicas se pueden imitar muy fácilmente de los estilos de cada persona, ¿no? Así, un estilo que esté muy de moda, no sé, voy a poner personaje al centro, horizonte, las manos así, viendo hacia, ¿no? Como iluminado, ¿no? Ese es un estilo muy clásico de una tendencia de fotografía en este país, ¿no? Y que queda muy bien leída en ciertos festivales y lugares, ¿no?
pero no sabes por qué la persona que empezó a hacer ese tipo de imágenes llegó a eso, ¿no? Y entonces queda nada más el cascarón sin la, sin el alma, ¿no? Sin el propósito. Y entonces, como bien señalas, Misael, es como lo personal, que es el alma de esta imagen, de por qué surge, no nada más la crema, ¿no? O el cascarón de cómo está construida esa imagen, ¿no? Ahí hay que, yo creo que por eso es tan importante estos encuentros que hacemos semanalmente en diversos espacios, en este caso, en este espacio, porque la construcción o el entendimiento o el diálogo con estos espíritus, ¿no? Que conforman esencia o lo personal, surge con, o sea, no, se esconden, ¿no? Y hay que provocarlos, y hay que empujarlos, y hay que forzarlos, ¿no? Y hay que sacarlos, y cuando los sacas hay que dialogarlos, ¿no? No, ya salió y entonces queda en algo, ¿no? Y entonces, aunque no te des cuenta, si lo picas cada semana poquito a poquito con el trabajo de años, de meses, de mucho tiempo, de repente te das cuenta que hay todo un discurso, ¿no? Y que se ha ido como tejiendo, ¿no? Por eso esto es el slow food, ¿no? Este tipo de procesos. A veces muy solitarios, no son seminarios o talleres en 3 horas aprende a ser exitoso en TikTok. No, ¿no? Y que es muy común en muchas plataformas y en muchos lugares, ¿no? Pero digamos, un poco redondeando las líneas que disparaste, Misael. Muchas gracias por tu tiempo. Siendo muy, muy, muy romántico, como lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que la obra, la pieza de arte ya está ahí dentro de la piedra, del bloque de mármol. Lo que hace nada más es picar para sacarla. Exacto, exacto. ¿No? O Chillida, ¿no? Que decía, la escultura no es la piedra, es el vacío que yo creo con esa piedra, ¿no? Entonces, en realidad, la obra de arte no es esa manzana, sino es la imagen que tú crees o que tú creas o que tú provocas en el imaginario de cada uno cuando ve esa manzana y lee ese texto, ¿no? Perfecto. Sí. Bien, gracias, Misael. Muchas gracias. Seguimos con Lisette. A ver. Ajá. A ver, creo que... Sí, estás compartiendo. ¿Ahí se ve? Ok, perfecto. Bueno, soy Lizeth Albor. Este es un proyecto relativamente nuevo en el que comencé a trabajar y les voy a leer un pequeño texto. Desde que nacemos empezamos a morir, pero ¿qué pasa con aquellos que mueren antes de nacer? Postales para Astrid son cartas a mi bebé que no pudo ser. Siento su sangre corriendo por mis venas y aunque no puedo verla, puedo sentirla, en cada respiro, cada atardecer, en las olas del mar, y por instantes volvemos a ser una misma, instantes más grandes que el tiempo mismo, y luego el vacío. Hace poco tiempo perdí a mi bebé, tenía casi 4 meses, y ha sido pues un duelo un poco complicado porque no existe una imagen a la que sentía como esa necesidad de recurrir a una imagen en donde pudiera ver todo lo que alguna vez imaginé, donde pudiera ver su cara, donde pudiera como acudir a sacar esa tristeza y esa pérdida, y me fue muy difícil el entender que no iba a tenerlo jamás. Y bueno, había pasado ya el primer trimestre, entonces todo el mundo te dice
que el primer trimestre es donde hay mucho riesgo y el segundo trimestre es como ya la felicidad y lo vas a disfrutar y pues es ahí donde sucede mi pérdida. Y, y bueno, el tener un legrado, que es como un parto, pero de un bebé que murió antes, pues fue algo como bastante fuerte. Y comencé con una búsqueda de imágenes muy intuitiva, de cierta manera inconsciente, imágenes que me recordaran a mi bebé, imágenes que me hicieran conectar nuevamente con ella, porque era como de pronto sentía que la había perdido por completo, pero hay momentos en los que siento que está conmigo. Y comencé mucho en mi andar, me acordé mucho de lo que Mónica nos explicaba del caminar como arte, y y comencé a hacer esta colección de imágenes. Algunas por ejemplo, es de archivo fotográfico, comencé a rescatarlas, y me di cuenta que había como cierto diálogo entre ellas, porque comencé a juntarlas para poderlas imprimir y agregar a un cuaderno en el que le escribo cartas a Astrid. Y, ah, y pues, me di cuenta que había estado haciendo estas imágenes de una manera bastante intuitiva, como muy inconsciente. Estoy todavía en este proceso de exploración. Empecé a recolectar flores también. Las flores las fui anexando a la libreta a este diario donde le escribo. Y, y bueno, en un primer momento junté las imágenes y quise ver a dónde iban, pero después decidí hacerlas parte de las cartas y es en esa parte en donde me encuentro en este momento explorando. Es, es justo, este es el cuaderno donde le escribo y esta es una de las cartas de hecho, esta es la primera carta que le escribí. El título de Tu sangre en mis venas viene porque cuando una mujer está embarazada, pues la sangre del bebé sí está como circulando por el sistema circulatorio de la mamá. Y aun si el bebé muere, si el bebé nace, de cualquier manera, una pequeña parte de su sangre siempre se queda. Entonces, en esa búsqueda de querer entender dónde estaba o qué pasaba con mi bebé, algo que me dio como mucha paz es el saber que siempre una parte pequeñita de ella va a estar en mí, porque todos en nuestra madre hay parte de nuestra sangre que toda su vida va a estar dentro de ella. Entonces fue como el tratar de encontrar a mi bebé dentro de mí y después en momentos fuera, en momentos como muy precisos en los que he sentido como toda esa paz y tratar de rescatar también todo lo bueno que sentí y no quedarme únicamente en el dolor. También he sacado mucho mi dolor en todo esto, pero estoy tratando un poco de sacar, es un poco como más nostálgico. Bueno, les voy a leer este fragmento. Dice, tu sangre en mis venas, tu alma en la mía. Fuimos una y ahora el vacío. Solo me queda tu sangre en mis venas, tus recuerdos, tu amor y ahora tu ausencia. Y ese vacío que me está matando me come por dentro y me consume desde el fondo de mi alma. Ya no estoy completa sin ti. Me siento vacía. Me siento sin ti. Toda una vida perdida porque no puedo recordar quién era antes de ti. Se siente eterno. Casi 4 meses fueron toda una vida. Planes, deseos, expectativas. Creamos una vida distinta planeada para ti, para darte lo mejor. Porque mereces eso y más. Sé que no estaba en tu destino la vida. Y bueno, comencé a hacer estas como estampas, como postales que pues le dedico a ella. Y empecé a incorporar las imágenes, empecé a imprimirlas en papel como de acuarela para darle una sensación como una pintura, como algo un poquito más melancólico.
y comencé a incorporar parte de las cartas que le escribo en estas imágenes y agregar esas flores que en un momento fui recolectando en este andar. Mientras estaba embarazada hubo unos momentos donde estuve muy enferma y era un recorrido muy largo que hacía yo como 10 kilómetros que caminaba todos los días y seguía haciendo estos recorridos y fue ahí donde comencé a encontrar como estas plantas que me llamaban y que como muy intuitivamente comencé a juntarlas y eran como plantas que me llamaban y que me recordaban a ella. Y jamás fui como muy de flores y me doy cuenta que ahora las flores son algo con lo que conecto mucho. Bueno, esta se los voy a leer. Dice, quiero morir contigo para irnos juntas. Me despedí. Solo quería más tiempo a tu lado. Me cuesta comprender tu partida. Este dolor tan grande me parte el corazón. Me siento vacía sin ti, incompleta. No soy, no existo sin ti. ¿A dónde te fuiste? ¿Me necesitas o soy yo quien te necesita a ti? Esta otra es como esa marca que deja, que era un pétalo esta es una de las flores con las que me despedí de ella, y pues era una flor llena de vida, llena de color, y de pronto pues se va gran parte, pero sigue la esencia, y deja una mancha en la otra página. Se me hizo como algo muy poético porque incluso si solo veo la otra página ahí sigue parte porque no se va por completo. Hay algo que sigue dentro de mí y es pues el recuerdo, el amor, no sé, incluso el dolor. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Aunque me cuesta mucho, sé que ha pasado. Te siento en las olas y en el mar, en el atardecer, en el viento, en la luna, en cada rayo de luz. Te siento en el aire y en las nubes, al respirar, en mis venas, en cada flor, en los animales, en cada abrazo y en mi caminar. Te amaré por siempre. Te imaginé una y otra vez, muchas versiones. Te imaginé al nacer, al caminar, cómo sería tu voz, tu risa, tu llanto. Imaginaba tus primeros pasos. Cambiaron mis sueños, imaginé esperanza, tu vida y la mía. Imaginé vida, nunca tu muerte. Se nace y luego se muere. Tú moriste para poder nacer. Este es el mismo texto que les leí al principio. Dejas un gran vacío que jamás podrá ser llenado. Pero no cambiaría el tiempo contigo, no cambiaría mi dolor, porque haberte conocido es más grande que haberte perdido. Descansa en paz, mi bebé. Sé un alma libre, ese ser de luz y de amor. Sé quién realmente eres. Mi ángel, mi Astrid, la amada por los dioses, divinamente bella. Ausencia, me faltas tú. Y bueno, esta imagen es como con la imagen que termino hasta ahorita, porque es justo lo mismo, como esa marca que queda, se ve que hubo algo ahí, pero ya no está, pero deja una huella que no puede ser borrada. Y bueno, experimenté un poquito con... Bueno, he estado pensando en tal vez experimentar un poquito con video. En las fotos está una imagen de este barquito, que es una carta en la que me despido y trato de dejarla ir, que la echo al mar con flores. Y bueno, tomé un pequeño video y es algo que estoy como empezando también a explorar. Todo está todavía como en un proceso de exploración y pues es algo como muy íntimo y creo que es justo eso, como postales para ella, postales también para mí, para trabajar mi proceso, para dejarla ir,
pero para quedarme también con esa huella que queda y que siempre va a estar. Pues, esto. Gracias, Lisette. Ahí está Gladys, por favor. Un abrazo grande desde el corazón, porque escuchar otra historia, la verdad es que me gustó mucho el trabajo como lo fuiste narrando, este trabajo de casi como un diario de la pérdida, ¿no? Es muy sensible el polen en las hojas. Son imágenes muy, muy bellas. Gracias por compartirlas en historias y imágenes. Gracias. Sí. A ver, Alejandra, por favor. Bueno, primero que nada, Lisette, lo siento mucho. Me imagino que el dolor es enorme y las palabras nunca alcanzan para duelos tan profundos. Te reconozco mucho como la valentía de estar trabajando todo esto a través del arte. Creo que eso es fundamental en los procesos justo de duelo. Son hermosas las imágenes y la manera en la que encuentras a tu bebé aún en este plano. Y te quería recomendar, hay un libro que leí recientemente que se llama A la salud de nuestros muertos. Y es una cosa maravillosa. Yo tengo un duelo, digo, para mí ya pasaron años de un hermanito, pero te juro que aún habiendo pasado años leí ese libro y fue como un respiro precisamente a ese duelo y a saber cómo, pues cómo lidiar con él. Este libro habla mucho justamente de que los muertos, así como tú lo estás viviendo, nunca se van y es como si nos dejaran una especie de misión y de lugares a donde tenemos que ir con ellos para que nos digan qué es lo que necesitan de nosotros. Y bueno, en fin, creo que te va a ser pues súper hermoso como acompañamiento a estos momentos y te va a dar como mucha luz y eso, mucha esperanza de entender que realmente no morimos, ¿no? O sea, dejamos de estar en este plano, pero la energía es inmensa y está ahí. Y por otro lado, esto que dices de la sangre, que las mamás se quedan con la sangre de los niños, me pareció también precioso. Eso explica mucho el lazo de la madre y el hijo, ¿no? Como la potencia que hay ahí, las intuiciones y demás. Y bueno, siento que hay pues que suerte y que ojalá pues este proceso te ayude un poco. Te abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Ale. Y gracias, sí, voy a buscar el libro. Justamente he estado leyendo mucho como sobre tanatología, pero no he encontrado un libro que hable de eso. O sea, todo habla de los duelos de la pérdida de los padres, de la pérdida de un hermano, de un amigo, pero creo que el perder a un bebé que no nació es algo que no se habla. Sí. Entonces, no hay algo donde puedas como recurrir y leer y como toda esta parte, ¿no? Es como todavía muy un tabú. Y también me he dado cuenta en este camino, que comencé a hablar hace poco, comencé a sentirme con ganas de compartirlo, no para, más bien como para sentirme mejor y para sacarlo y tener mi círculo de contención. Y me di cuenta también que son tantas mujeres que han vivido lo mismo y es Sí, un duelo que se vive en soledad. Entonces, por ahí voy a buscar el libro. Muchas gracias. sí, absolutamente. Gracias a las dos. Alex, ¿querías comentar algo? Sí, mira, Lisette, qué bueno que estás trabajando, tienes esa valentía de trabajar tu duelo con tus piezas, con tu obra, porque también el arte funciona como una terapia. Entonces, yo, por ejemplo, cometí el error de no hacer esa terapia, ni siquiera de tomar una terapia en forma. Mi mujer, viví 20 años con ella, falleció, y luego tronaron mi trabajo, y entre esas dos cosas me perdí. ¿Y cuál fue el error garrafal? Pues no tomar terapia.
Y anduve cargando esos duelos, porque fueron 2, casi juntos, pues, alrededor de 10 años. No, sí, 10 años. Y eso me llevó a dejar la fotografía 8 años, porque me perdí en la borrachera y en las novias y la chingada. Andaba perdido. Hasta que tomé terapia, pude regresar a la fotografía. Pero para mí esos 8 años fueron una pérdida horrible, que no se puede componer. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es aprovechar todo el tiempo que tengo, ¿no? El asunto es que hay que arreglar las cosas de los duelos lo antes posible. A eso me refiero, Lizeth. Y, 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 pues qué bueno que estás en eso, ¿no? Con esa parte de tu salud mental que siempre es necesaria para que nosotros sigamos el camino. ¿Vale? Ay, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por compartirme. Gracias, Alex. Mónica. Hola, Lisette. Muchas gracias por compartirnos tu proyecto, tus procesos, tu sentir. Se me hace, la verdad, increíble que estés pudiendo ya a estas alturas, pues elaborar un proyecto a partir de tu duelo, ¿no? Porque pues es muy difícil pasar pues como a sublimar algo cuando lo estás viviendo pues tan próximo, ¿no? Esa pérdida. También veo que aparecen unas imágenes de masculinas en las fotos y no apareces tú. Y eso también como que dije, porque también, obviamente, pues ahí está tu voz, ¿no? Está tu palabra, tu poesía, pero eso también, estaría padre que en algún momento aparecieras tú. Sí, la verdad es que, pues, no tiene mucho que me atreví como a juntar estas imágenes, porque, pues, igual paso días muy buenos y días muy malos. Y justamente tengo muchas fotos en donde las pienso, las boceto, y que esas sí son imágenes más las únicas imágenes que he hecho como más pensadas, en donde pienso en retratarme a mí, pero al momento de quererlo hacer siento que todavía no estoy lista, por eso no lo he hecho. Y creo que fue muy como creo que todo ha sido así como muy intuitivo y como muy en el inconsciente, cuando me di cuenta que el único que estaba retratando era mi esposo. Y siento que de cierta manera, pues sí pues es un duelo que estamos viviendo juntos. Y y de hecho, las imágenes de él, la única que tomé reciente es la de donde está con la flor en sus manos. Esa la tomé a los días de que estuve hospitalizada. Y las demás fueron imágenes que alguna vez tomé, que las saqué de archivo y que me di cuenta que venía explorando el tema de la muerte desde hace mucho tiempo. Entonces empecé como a recordarlo a la hora de juntar mis imágenes para imprimirlas y fue cuando como que algo hizo clic y sí, me di cuenta que no estoy yo, pero creo que espero pronto llegar a ese momento. No Sí, sé. pero me gusta muchísimo tu proyecto y también hay un libro que yo leí cuando murió mi papá, que fue como una pérdida así muy, muy fuerte para mí, se llama Las noches oscuras del alma. No me acuerdo, creo que se llama Tomás Morton, el escritor, pero es es un libro muy padre. Que habla también de tanatología y de los duelos. Y bueno, pues no me queda más que abrazarte a la distancia con muchísimo cariño y también, pues, regocijarme en tu valentía, ¿no? Y pues que sigas creando a partir de, pues, de este recuerdo tan hermoso de tu bebé.
Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, hay varios momentos. Uno, como ya te había dicho por mensaje, pues gracias por la fuerza de estar aquí, ¿no? Y de poder tener la entereza de construir, ¿no? Y no quedarse en la muerte, sino quedarse en la poética, ¿no? Y la valentía que estás teniendo en ese proceso es inspirador, ¿no? Pensando en cómo aterrizar sugerencias. Mencionas 4 meses, ¿no? Entonces yo dividiría el proyecto en 4. Estaba pensando en 4 cuadernillos. Y sobre todo, creo que hay momentos de lo que nos presentaste muy poderosos. Por ejemplo, cuando dejan la huella las plantas en estas páginas vacías. Me encanta esas huellas que quedan. Entonces, por ejemplo, yo haría un cuadernillo de puras huellas de flores y plantas, del polen, ¿no? Nada, sin escritura, sin nada, puras huellas. Otro cuadernillo solamente de todas las cartas, pura escritura. Otro cuadernillo de puras imágenes de la playa, ¿no? Del mar, solas, ¿no? Y otro cuadernillo totalmente vacío, ¿no? Totalmente vacío. Que tal, y estaba intentando pensar cómo, o pueden ser por separado, ¿no? Cada cuadernillo, entonces el lector puede ir yendo de uno a otro, o pueden ser pensando en cómo estructurarlo, ¿no? Encuadernados en que se vayan entremezclando las páginas, o pueden ser hojas sueltas y todo en 4 sobres diferentes, y entonces el lector saca una hoja de cada sobre y los va entremezclando y va haciendo sus relaciones entre una huella con un texto, con una imagen, para que cada quien vacíe ahí también su proceso y cómo va viviendo, ¿no? Tu relato. Eh, y creo que hay que explorarlo, pensarlo, experimentarlo, todos estos procesos, pero creo que con eso podrías como contener un poco hacia dónde ir, ¿no? Porque siempre lo que nos sucede en cualquier proceso es que a veces nos desborda, ¿no? Y entonces seguimos y seguimos y seguimos, y a veces lo que nos puede ayudar, por lo menos a cerrar una etapa, no digo todo, pero una etapa y decir, bueno, llegué hasta aquí y ahora quiero seguir hablando de esto, pero ¿cómo voy a seguir hablando de esto? ¿O a qué deriva va a ir? Puede ser eso. Entonces, la invitación sería a que trabajemos, si es que tienes ánimo, entusiasmo, estos 4 cuadernillos. El cuadernillo del silencio, este cuadernillo vacío, es tal vez yo creo que el más poderoso, porque ahí estás dando las pausas para que cada uno se proyecte o escriba, deje algo, ¿no? Y siempre es como, ¿quién era? Philip Glass, que decía que lo importante son los silencios entre las notas más que las notas, ¿no? O era John Cage, no me acuerdo. John Cage, ya me corrigieron. Entonces, ese silencio va a ser lo más poderoso ahí dentro de estas sugerencias que nos vas dejando con las imágenes. Lo que estoy diciendo es, está todo en un contenedor, te estoy invitando a separarlo para dejar que uno lo vaya mezclando, ¿no? No sé ahora determinar cuántas páginas, porque también hay cuadernillos más largos, más cortos, etcétera. Habrá que pensar si es que lo quieres hacer más específico, qué meses fueron, cuántos días tiene cada mes, y entonces a partir de ahí hacer el número de páginas de cada cuadernillo, ¿no? Que pueden variar entre, no sé, 30 días, 31 días, ¿no? Etcétera. Y los textos del cuadernillo de textos, pues tal vez sí haría con los textos que tienes, pero los ordenaría